Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Joseph Veritas. Mi nombre es Ronald Yaipen y en esta ocasión conversaremos sobre uno de los problemas clásicos contra el cual nos hemos enfrentado cuando de llamadas telefónicas se trata. Y es que en esta ocasión conversaremos sobre esos métodos agresivos, esos métodos engañosos que pueden ser utilizados o son usados por diversos call centers al momento de vender sus productos o al momento de ofrecer sus servicios. Para ello nos acompaña el doctor Fabricio Sánchez Concha, quien es socio del área de competencia y propiedad intelectual del Estudio Benítez, Vargas Ugás, abogado por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, magíster en patentes, marcas y propiedad intelectual por OBS Business School y la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como especialista legal en la Comisión de Protección del Consumidor 1 y en la Comisión de Defensa de la Libre Competencia Indecopi. Doctor, es un gusto tenerlo en este episodio. Hola Ronald, gracias por la invitación y felicitar a esta iniciativa de Ius et Veritas por convocar a colegas y profesionales eh, que conocen estos temas referidos a la protección del consumidor en sus diferentes modalidades y que pueden ayudar para poder dilucidar aquellas dudas, hacer que los consumidores, los alumnos y el público en general que nos esté viendo sepa cuáles son los derechos que los amparan, cuáles son las medidas que pueden adoptar para poder hacer valer sus derechos frente a cualquier conducta que considere deba ser defendible. Gracias a usted, doctor. Y para entrar de frente al meollo del asunto, le pregunto, ¿cuáles son esas formas típicas, esos métodos comerciales agresivos o engañosos que son más usados por los call centers, de los cuales tal vez nosotros hemos sido víctimas y no nos hemos dado cuenta? A ver, en este caso en particular, tendríamos que referirnos dentro de los tipos infractores o dentro del contenido de los artículos del Código de Protección al Consumidor. Si revisamos en particular, atendiendo a la pregunta que me haces dentro del artículo 58, constituye una práctica comercial eh, abusiva y engañosa, justamente el tema de las llamadas por call center, que tienen una característica muy especial. Estas llamadas telefónicas deben hacerse justamente por una llamada, por mensajes de texto, enviar correos electrónicos y que este envío tenga un contenido publicitario ofreciendo un producto o un servicio y que este ofrecimiento se realice sin el consentimiento de la persona que recibe estas llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos. Entonces, claro, lo que ocurre es que algunos proveedores contratan a estas empresas de call center y quizás ellos, desconociendo la norma, recogen cierta base de datos y terminan llamando a los consumidores de manera repetitiva, de manera intensa, y esto justamente genera un malestar que restringe de alguna manera la libertad del consumidor a que pueda realizar una elección de consumo libre, expresa, ¿no? En virtud a lo que quiera adquirir, porque las llamadas suelen ser bastante recurrentes y en algunos casos molesta, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son los métodos comúnmente utilizados? Son las llamadas telefónicas, mensajes de texto y envío masivos de correos electrónicos, ¿no? Es muy curioso lo que usted nos comenta, doctor, porque en realidad todas estas actividades son bastante típicas, cotidianas, ¿no? Y como dato curioso, en el año 2019, o mejor dicho, hasta el año 2019, la Gerencia y Supervisión y Fiscalización del Indecopi registró cerca de 27.000 quejas de ciudadanos por llamadas de operadores insistentes que se comunicaban a horas imprudentes, que continuaban con su discurso a pesar de que ya el cliente había dicho no o que apelaban a la culpa de la persona para persuadirlo. Y es en ese sentido, doctor, que yo le pregunto entonces, ¿qué normas protegen al consumidor de estos actos en nuestro país? Porque alguna ha de existir, ¿verdad, doctor? Como bien mencionas, Ronald, y el ejemplo que pones clarifica qué entidad en el Estado genera una protección al consumidor. Y en este caso es que esta gerencia de fiscalización, hoy dirección de fiscalización, que forma parte del Indecopi, es la entidad administrativa llamada a proteger los derechos del consumidor específicamente dentro de otros, el caso que estamos conversando. De hecho, estas investigaciones que desplegó
la autoridad a través de la gerencia. Fue a través de una campaña donde los consumidores que sentían estaban siendo abrumados por muchas llamadas telefónicas sin el consentimiento. Ellos establecieron una campaña donde uno podría registrar a través de la promoción, o la campaña era WhatsApp, gracias, no insista. Entonces, el consumidor registraba una especie de reclamo en esta plataforma y era el Indecopi a través de la dirección de fiscalización que iniciaba justamente las acciones pertinentes y necesarias de fiscalización para determinar si es que estas prácticas eran realizadas con el consentimiento de las personas que recibían este tipo de comunicaciones. Y en muchos casos se verificó que no existía un consentimiento, razón por la cual se traducen sanciones que están materializadas en las resoluciones que emitió la Comisión de Protección número 3 y confirmadas en algunos casos por la sala, en algunos casos se redujo la multa, y esto, digamos, define las prácticas inadecuadas que algunos proveedores pueden haber realizado, quizás sin el conocimiento expreso de esta normativa que regula, digamos, la forma en la cual se tiene que hacer este tipo de comunicaciones, donde se genera una venta, un ofrecimiento de un producto o un servicio. Eso es el punto de vista del Indecopi. Pero adicionalmente, y creo que es importante mencionarlo, si nosotros revisamos la norma de protección de datos personales, que es a través de la ley 29733, vamos a verificar que una protección legítima que existe en esta ley es que la recopilación de datos personales, es decir, nombres, apellidos, números telefónicos, direcciones, que recaba cualquier empresa, necesita necesariamente el consentimiento de la persona que ofrece esta información. Y adicionalmente, a través del principio de finalidad, es necesario que esta empresa le informe al titular del dato personal cuál es el objetivo de recopilar esta información. Y quizás estas empresas, al momento de recopilar la información, le van a señalar que el objetivo de este tratamiento de datos personales será justamente para envío de publicidad. Y es ahí donde existiría, de alguna manera, el consentimiento de la persona. Y acá hay dos vertientes importantes. Desde el punto de vista de datos personales, el titular del dato personal, a través del ejercicio de sus derechos ARCO, los derechos ARCO no son otra cosa que el derecho al acceso, el derecho a la rectificación, el derecho a la cancelación y el derecho a la oposición. Ejerciendo este derecho de cancelación, podrían solicitar válidamente a la empresa que recopiló previamente esta información que la cancelen, que ya no deban utilizar esta información para poder utilizarla brindándole publicidad o lo que se le haya podido ofrecer. Si revisamos la jurisprudencia, es el consumidor que, si es que otorga este consentimiento, puede revocarlo en el momento que lo considere pertinente, ¿no? Perfecto, doctor. Muy, muy curioso lo que nos comenta, ¿no? Especialmente al comienzo y también ahorita al final, que existían canales y existen canales donde los consumidores pueden ir y hacer sus denuncias. En ese sentido, doctor, yo le pregunto, ¿qué podemos hacer entonces nosotros como usuarios? Y siguiendo en esa línea, ¿a dónde podemos acudir? ¿Cuáles son esos canales que tenemos los usuarios para poder denunciar todos estos actos? A ver, dentro del procedimiento vamos a enfocarnos específicamente en el tema de Indecopi, referido a la protección del consumidor. Si es que un consumidor recibe insistentes llamadas, lo que puede hacer, si es que considera que se está vulnerando justamente su derecho, puede recurrir al Indecopi, podría entablar una denuncia administrativa. Y esta denuncia administrativa lo que va a hacer es recoger los hechos imputados o los hechos narrados por el denunciante, y lo que va a hacer la autoridad es iniciar un procedimiento sancionador, y en este procedimiento sancionador lo que va a hacer es trasladar al proveedor la imputación de cargos, es decir, cuál es la infracción aparentemente que habría cometido este proveedor, y corresponderá al proveedor a través de los descargos dentro del mismo procedimiento acreditar si es que este acto es válido, es decir, que el consumidor le brindó previamente el consentimiento para que pueda enviarle esta publicidad, o por el contrario no tenía ningún consentimiento y en consecuencia
La autoridad emitirá un informe final de instrucción donde verificará si es que los hechos han ocurrido o no, si es que existe responsabilidad del proveedor o no, y emitirá una resolución final con una sanción, y esta sanción también dentro de la resolución existirán las medidas correctivas, que probablemente sea que eliminen de esta base de datos al consumidor que lo está denunciando y que impondrá las multas que correspondan, ¿no? Es el camino del procedimiento, digamos, administrativo que ocurre en particular si es que lo tramitan ante la comisión. También existen los órganos resolutivos que tramitan, digamos, con mayor celeridad por la cuantía del hecho denunciado. Y otro camino que me parece importante es directamente hacer, digamos, este reclamo y este hecho con el proveedor para evitar la carga administrativa de recurrir a la autoridad, solicitar que inicien un procedimiento, porque los procedimientos, digamos, no son inmediatos, ¿no? Tienen plazos establecidos. Si es un procedimiento sumarísimo, tienen un plazo de 30 días. Si es un procedimiento ante la comisión, tienen un plazo de 120 días, independientemente, digamos, de la complejidad del caso. Esto podría extenderse si se apela. Pues claro, hay un tiempo razonable que, que transita hasta que se emita un pronunciamiento final. Pero también el consumidor podría recurrir directamente con el proveedor y solicitar, como mencioné hace un momento, que esta información sea eliminada, sea suprimida, y en consecuencia el proveedor ya no debería realizar este tipo de llamadas. Y en caso que insista o el proveedor persista con esta conducta, a pesar que el consumidor solicitó que ya no la, que ya no la necesita o ya no la requiere, podría en ese caso recién iniciar las acciones que la norma lo ampara. En este caso, lo que comentaba respecto a los procedimientos administrativos que se podrían tramitar ante el INDECOPI, ¿no? Perfecto, doctor. Entonces nos queda claro que existirían dos vías, ¿no? En primer lugar, pues tenemos a las autoridades, acudir ante las autoridades y formular la denuncia con todo el procedimiento sumarísimo que hay, pero la otra vía, y siempre, bueno, intentar solucionar todo mediante el diálogo con los proveedores, ¿no? Para que de ese modo, pues, evitemos tal vez la vía más larga, que es la del procedimiento. No sé, doctor, si le gustaría dar algunas últimas palabras finales para ya ir concluyendo este episodio. Sí, Ronald, en virtud a la necesidad o que nos convoca el día de hoy, es importante que las personas o los consumidores, porque todos somos consumidores, todos adquirimos productos y servicios en el mercado de manera regular, es importante conocer cuáles son los derechos que nos asisten, cuál es la regulación sectorial que permite hacer valer nuestros derechos como consumidores, y digamos, a los estudiantes de derecho conocer cuáles son las herramientas jurídicas que nos permiten defendernos ante cualquier vulneración a nuestros derechos, en específico del consumidor. Así que esta plataforma nos ayuda mucho para poder difundir eh, cuáles son los derechos que nos asisten y cuáles son las alternativas de solución que cualquiera de nosotros podría tomar en caso se considere que existe alguna vulneración a nuestros derechos, ¿no? Perfecto, doctor. Entonces, simplemente agradecerle por haber participado en este episodio y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este episodio de Pausa Legal. No olviden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, YouTube e Instagram como @pausa legal. Y si quieren más contenido jurídico, pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn como @YouSetVeritas. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.